otra vez al canal de Liberados, un canal que pertenece a la Asociación de Liberados, situada en España, que es una asociación de ayuda a los afectados por las doctrinas falsas de los testigos de Jehová. Y aquí estamos, mi nombre es Arantxa y a mi lado está Diego Hidalgo, que es el presidente de Liberados, y vamos a tratar el tema de una doctrina que ha sido bastante polémica y para ello pues vamos a comentar las publicaciones referidas a este tema. Vamos a utilizar sus propias publicaciones, las cuales también podréis ver en pantalla para que os podáis situar. Sí, compañeros, hoy vamos a hablar acerca de los trasplantes de órganos, pero antes vamos a poner un preámbulo. Los testigos de Jehová, en la atalaya del 1 de junio del año 2001, en la página 14, el párrafo 7, dicen conocer los requisitos que debe rellenar la religión verdadera, y ellos dicen que lo son, y hoy lo que vamos a ver aquí en este vídeo es si son la religión verdadera, usando sus propios requisitos, o no lo son. Dice la atalaya: lógicamente, para gozar del apoyo de Dios, hay que enseñar solo lo que Él revela en su palabra y rechazar las enseñanzas basadas en la sabiduría o la tradición humana. O sea, son dos criterios que debe cumplir toda la religión que quiera ser la verdadera. Enseñar solo lo que Dios revela en su palabra y rechazar las enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios, sino en la sabiduría humana. Hoy vamos a hablar acerca de los trasplantes de órganos y vamos a hacer la prueba del algodón, a ver si ellos cumplen esos requisitos. Tenemos, por ejemplo, que la historia de los testigos de Jehová, en ella ha habido diferentes opiniones sobre el asunto de los trasplantes de órganos, y también veremos cómo la doctrina de ellos ha afectado negativamente a muchos, incluso algunos han llegado a morir. Por ejemplo, en la atalaya del 61, página 734, ellos, a una pregunta de los lectores, dijeron que los trasplantes de órganos era una cuestión de conciencia. ¿Dice la Biblia algo en contra de dar uno sus ojos después de morir para que se los trasplanten a una persona viva? El que uno ponga su cuerpo o partes de su cuerpo a la disposición de los hombres de ciencia o doctores para que los usen después que uno muera para propósitos de experimentación científica o para reemplazo en otras personas es un asunto que no cuenta con la aprobación de ciertos grupos religiosos. No obstante, no parece que esté envuelto en ello ningún principio ni ley bíblico. Por lo tanto, es un asunto en que cada individuo tendrá que hacer su propia decisión. Si en su propia mente o conciencia está satisfecho de que el hacerlo es cosa correcta, entonces puede hacer tal provisión, y nadie debe censurar su proceder. Por otra parte, a nadie se le debe criticar por rehusar entrar en un acuerdo de esta clase. Como vemos, amigos, en el año 61, cuando en el mundo del siglo XX y la medicina empezaron a entrar los trasplantes de órganos, el posicionamiento de los testigos de Jehová era que cada uno podía hacer lo que le pareciese, que nadie debía juzgarlo. Pero a poco tiempo cambiaron radicalmente de opinión. Ahí, en una atalaya, 7 años después, que es la atalaya del 15 de abril de 1968, páginas 254 y 255, cambiaron de opinión y notad lo que dijeron. Los que se someten a tales operaciones están viviendo así de la carne de otro humano. Eso es caníbal. Sin embargo, al permitirle Jehová Dios al hombre que comiera carne de animales, no le concedió permiso para que el hombre tratara de perpetuar su vida por medio de introducir el canibalismo en sus cuerpos, carne humana, ya fuera masticada o en forma de órganos enteros o partes del cuerpo de otras personas. En otro apartado, además de esta atalaya, vemos, pudiéramos preguntar, si un cristiano decidiera personalmente que no sustentaría su propia vida con la carne de otro humano imperfecto, ¿podría permitir con buena conciencia que parte de su carne se usara de esa manera para sustentar a otro? Así como vemos, ya habían cambiado completamente. Hay muchas publicaciones, pero no podemos llenar este vídeo con 2 horas de publicaciones, pero tenemos aquí un dossier muy grande de publicaciones en las que lo llaman canibalismo y muchas cosas peores. Pero quedaron ahí. Era canibalismo, al principio decían que era un asunto de conciencia, luego canibalismo. Esto trajo consecuencias
como veremos más adelante, con una sola experiencia, pero que plasma quizás las consecuencias que trajo a muchos hermanos. En el año 80, el 15 del 9, en la página 31, la atalaya volvió a cambiar de rumbo y volvió a la posición original. Escuchémoslo. Aunque la Biblia prohíbe específicamente el consumir sangre, no hay un mandato bíblico directo que prohíba la ingestión de otra clase de tejido humano. Por esta razón, cada individuo que se encara a tomar una decisión en este asunto debe pesar con cuidado y oración los factores envueltos en el asunto y entonces decidir por conciencia lo que él o ella podría o no podría hacer ante Dios. Es un asunto para decisión personal. El Comité Judicial de la Congregación no tomaría acción disciplinaria si alguien aceptara un trasplante de órganos. Así, en el año 80 ya llamaron la atención a que el Comité Judicial de la Congregación no tomaría ninguna acción contra cualquier hermano que se pusiese un órgano o diese un órgano, pero durante bastantes años, desde el año 68 hasta el año 80, 12 años, cualquier testigo de Jehová que diese un órgano o recibiese un órgano, pues exponía a ser expulsado de la congregación, porque muchas publicaciones hablaban sobre el asunto llamándolo canibalismo, que si eso no era apropiado para los cristianos, etcétera, etcétera. Consecuencias. Las consecuencias las vemos en una revista del Despertar, La Atalaya. La Atalaya del 1970, el 15 del 5, página 317 a 318, incluso sacaron la experiencia de un joven que ellos lo presentaron como ejemplar, como muy cristiano, como una persona espiritual, porque se negó a dar un trasplante de órganos. Vamos a leer la experiencia. Esta experiencia la han titulado Una decisión difícil. Los médicos indicaron la intervención quirúrgica como el medio más prometedor de alivio. El urólogo residente en jefe me ofreció una alternativa. Podría reparar la arteria y salvar la mitad del riñón con la ayuda de transfusiones de sangre o remover todo el riñón sin recurrir a la transfusión de sangre. La reparación de la arteria implicaría un alto grado de hemorragia posquirúrgica. Por otra parte, podría sobrevivir y pasarla bien con un solo riñón sano. Escogí la remoción del riñón. El día antes de la intervención quirúrgica, el presidente del equipo de trasplantes de riñones entró y me preguntó si estaría de acuerdo en hacer disponible el riñón al que yo estaba renunciando a un paciente joven cuyos riñones habían fallado. Parece que aunque la arteria que llegaba a mi riñón no estaba funcionando, el riñón mismo estaba en buenas condiciones. El doctor estaba deseoso de obtener mi riñón, pero le expliqué que como testigo de Jehová tengo que cumplir con la ley de Dios indicada ante el asunto. Le dije que él recibiría una respuesta franca y cabal a su pregunta después que yo considerara con mi familia lo que la palabra de Dios decía sobre aquella cuestión. Más tarde, ese mismo día, le informamos nuestra posición bíblica tocante a la carne humana y su uso, y citamos los pasajes pertinentes de la palabra de Dios. Preguntó si yo podría quedar con una buena conciencia después de negarle mi riñón a su paciente joven. En contestación, le indiqué que mi riñón no era mío, de modo que yo pudiera darlo, y que era preciso usarlo en armonía con la voluntad de aquel que lo había creado. Indiqué que la vida futura por medio de la resurrección prometida para mí mismo y para su paciente joven dependía de nuestra obediencia a los principios de Dios según se manifiestan en las Santas Escrituras. Así vemos, compañeros que nos estáis escuchando y viendo, la trayectoria errática de los testigos de Jehová en esta doctrina como en otras muchas. En el año 61 era un asunto de conciencia, en el año 68 era canibalismo, del 68 al 80 estaba prohibido, porque era canibalismo. En el 80 dicen que es un asunto de conciencia de nuevo, de manera que hoy los testigos de Jehová, como es sabido por la mayoría de las personas, sí aceptan transfusiones, trasplantes de órganos. En medio, este ejemplo, el ejemplo de este joven en el año 70. ¿Qué pensará este joven si es una persona con una conciencia sensible, cuando algunos años después de negarle el riñón a una criatura que lo necesitaba, otra persona joven, porque según dice él era la voluntad de Dios, resulta que la voluntad de Dios cambió
al poco tiempo, y ahora ya sí podían dar trasplantes de órganos, ya sí podían ceder órganos. ¿Qué sentiría esta persona joven? Y lo que es más, puesto que ellos dicen que la religión verdadera solo debe enseñar aquello que la Biblia enseña y rechazar mandamientos de hombres y la sabiduría humana, la pregunta obligada es, en el asunto de los trasplantes de órganos, primero sí, luego no, luego sí, ¿han enseñado los testigos de Jehová solo lo que la Biblia enseña? ¿Han rechazado la sabiduría humana? ¿O, según sus propias normas, han demostrado claramente que ellos mismos se señalan como religión falsa? Ellos se señalan como tal. Yo recuerdo que cuando leí estas publicaciones me costó bastante creérmelo, porque dije, ¿cómo ha sido posible aceptar que los trasplantes de órganos se consideren canibalismo cuando actualmente no se nos pasaría por la cabeza considerar tal cosa? Pero realmente pues fue así, fue una doctrina falsa de los testigos de Jehová que afectó a muchísimas personas. Y creo que a día de hoy los testigos de Jehová deben plantearse si realmente esta enseñanza fue más allá de las escrituras o no, si se podría haber evitado. Claro, eso es lo que ocurre cuando una religión supuestamente canal de Dios se pone a enseñar y hablar de cosas que en la Biblia no aparece, cosas como medicina y otro tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando uno va más allá de las escrituras, pues se convierte en un falso maestro, como Himeneo y Fileto, que es lo que pienso que son, y por otra parte causa mucho daño a muchas personas, incluso la pérdida de la vida, que no es el único caso ni la única doctrina de los testigos de Jehová que ha causado la pérdida de la vida a creyentes. Por eso hacemos este vídeo, para que aquellos que lo vean piensen, si en el pasado se equivocaron y mataron personas con su doctrina, no pueden estar haciendo exactamente lo mismo. Y si en el pasado fueron más allá de las escrituras, no están haciendo ahora exactamente lo mismo. Pueden ser religión de Dios si están enseñando mandamientos de hombres. Algunos hemos abandonado los testigos de Jehová tras estar allí durante 20, 30, 40 años al descubrir que ellos nos habían estado engañando, que decían ser el canal de Dios y la única religión verdadera, lo cual creo que en este vídeo ha quedado probado como en el anterior cuando hablamos acerca de las transfusiones de sangre. Hermanos, espero que este vídeo os haya sido de alguna utilidad, que lo podáis usar para ayudar a algún pobre testigo de Jehová, porque ahora tienen otras doctrinas que también los matan, para que abran los ojos y dejen de ser engañados por esta secta codiciosa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.